Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy tenemos que hablar del partido que en estos momentos va a comenzar en el Pavillao Rocha de Lisboa entre el Sporting de Portugal y el Club Deportivo Bidasoa. 30-27 en la ida. La presión la tienen los portugueses. Eso parece determinante y claro. Partidos con 3 goles de diferencia. Hacemos historia. Esta campaña, Kolstad, equipo noruego al que se nos presentó como un grandísimo. Sí, es un buen equipo, pero en los parámetros de Sporting también. 3 goles, el Bidasoa logró la clasificación. Nos eliminó el Nexe, pero ganó por 3 goles, el 29-24 en la vuelta, fue suficiente para el equipo en el que entonces estaba un tal Javan Jack, por ejemplo. Pero también recordamos la victoria 30-27, 3 goles de margen del Bidasoa frente al Sporting de Portugal. 3 equipos con jerarquías similares, con parámetros similares y estamos pendientes de esta cuestión. Por eso queremos saber la última hora a ese nivel del Club Deportivo Bidasoa. Jacobo Cuétara nos ofrecía en las últimas horas cómo está el equipo de cara a este encuentro en el Pavillao da Rocha, en este escenario frente al Sporting, con muchos y buenos balonmanistas, pero especialmente pendientes de los 2 hermanos Costa, que hicieron también en Irún mucho daño, entre ellos los 15 goles que anotaron los dos balonmanistas. Jacobo Cuétara. Pues pensando ya en el partido de este martes contra Sporting, sabemos de lo complejo que va a ser pasar la eliminatoria, ya lo sabemos de antemano, pero bueno, hicimos un buen partido en casa, nos encontramos en ciertos momentos, en ciertos parciales del partido potentes, sólidos contra ellos, y bueno, esa tiene que ser la línea a seguir. Hay que tener tranquilidad, hay que competir los 60 minutos, no dejarnos llevar por los parciales tan acusados que ellos puedan tener y ser un equipo estable los 60 minutos e ir pues planteándole distinto tipo de dificultades tácticas que podemos plantearles y aguantar, ¿no? Aguantar sobre todo los tirones que ellos puedan ir dando y llegar con opciones al final. Como les hemos adelantado, hoy nos visita el entrenador de Il Capo Hondarribia Bidasoa, Diego Lorenzo. Muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas, Arratsaldeon. Bienvenido a esta casa, a este plató. Es que ricasco. Tenía ganas de venir, sí. Tenías ganas de venir. He querido recurrir a Ibai Penella también, que es el director de la trastienda AUPA Bidasoa, para que nos instruya, nos siga instruyendo de balonmano. El balonmano es ese deporte tan maravilloso y a veces se le presta tan poca atención en determinadas instancias. Y bueno, ese es otro debate, ¿no? Que también ocurre con otros deportes, porque un deporte que tiene tanto éxito en los últimos años a nivel de selección, luego a nivel de clubes tenga menos repercusión, porque al final las empresas no inviertan directamente en este deporte, ¿no? Independientemente que esté bien organizado a nivel de cantera, independientemente de que tenga una liga competitiva, salvo el Barça, que es otra historia, ¿no? Pero bueno, pues estamos en ese eterno debate y con la esperanza, siempre estamos con la esperanza de que definitivamente sea un deporte que tenga todo el engranaje de la estructura profesional en su sitio. Eso no es siempre fácil, ¿eh? Pero los hechos también nos demuestran, hace 32 años, el balonmano francés tenía grandes problemas de estructura de ese nivel. Era una liga muy reducida, una liga menor, una liga donde no había lo que hay hoy en día, y con un plan nacional apoyado por el Estado en su momento, pues está donde está en estos momentos. Yo creo que no llega a la liga alemana, a la Bundesliga, donde evidentemente quizá el segundo deporte nacional es el balonmano, porque también hay otra cuestión de empaque, pero hay otras ligas también que poco a poco van adquiriendo un tono notable al margen de esas cuestiones. Bueno, pues con todo esto saludamos hoy a Diego, porque es el entrenador del Il Capo Hondarribia Bidasoa. Hola, Ibai, ¿qué tal? Arratsaldeon. ¿Has sido entrenador tuyo? No por poquito. No por poquito. Por poco. Bueno, pero conocimiento. Estos 2 chicos tienen un conocimiento amplio de lo que hablan y de esta disciplina. Pero ese conocimiento lo van a trasladar ya con una pedagogía para que todo el mundo, porque hay muchas personas que tienen que entender este deporte
y lo quieren entender de una manera sencilla. Y ellos son especialistas en estas cuestiones. Aunque tú seas entrenador, e Ibai también es entrenador, todavía no en los niveles importantes, pero lo será, estoy convencido. Bueno, cada vez que hablamos de un entrenador del Bidasoa, pues tenemos que hacer en estos momentos, acopio de que está en el grupo de trabajo de Jacobo Cuétara. Muy bien, ¿no? Sí, genial. Ya vas en el grupo de trabajo. Pero tú tienes una historia en el Bidasoa, tienes otra época también en el Club Deportivo Bidasoa. Cuéntanos, en este sentido, algo sobre esa época. Bueno, fueron 2 años en los que dirigí el equipo juvenil. Primer año consiguiendo clasificar después de mucho tiempo al equipo para la Final Four de Euskadi. No conseguimos llegar al Campeonato de España. Pero bueno, fue una etapa muy bonita. Y luego he estado 3 años en el Incha Escubaloya dirigiendo el equipo de Primera Nacional, también una etapa muy muy bonita, y recibí llamada de Gorka Bamba, bueno, pues planteándome un proyecto de desarrollo aquí en el club, volver a formar parte de este trabajo que bien llevan varios años haciendo, y la verdad que volver a casa con mucha ilusión. Y no me lo pensé 2 veces. Y aquí estamos. Y bueno, yo quiero ser honesto en este sentido. Yo no me quiero olvidar de quién te fichó a ti por el Bidasoa. Sí. Lo voy a decir, Iñaki Maldi. Iñaki Maldi. Quiero decir que a veces, pues, por aquello de elecciones y cosas, pues, yo en ese sentido no tengo nada que ocultar. Y a cada uno se le puede explicar lo que tenemos. Hay que ser justos. Iñaki Maldi es un hombre importante para nuestro balonmano, tanto en la divulgación como en su época de jugador. Y por eso a ti te fichó. Y tú estás hoy en el grupo de trabajo de Jacobo Cuétara. Quiere decir que hay que ser justos con las personas, en este caso con Iñaki también, si te parece. Me parece claro. que es importante que lo reconozcamos, ¿verdad, Ibai? Es importante ser justo. Encima te has vivido 2 etapas diferentes. Creo que la anterior con la directiva que ya dio paso y dejó a la actual. Pero es importante sobre todo porque la base, que es precisamente en el sector en el que has estado enfocado, se trabaja año a año. No es y sobre todo hay otro capítulo a esta directiva que tenga una mirada siempre abierta, altura de miras que llaman los negociadores y los políticos, altura de miras, pues altura de miras para fichar a un entrenador como Diego. Y está en ese grupo de trabajo de Jacobo Cuétara, con todo lo que eso supone, Ibai. Lo primero que quiero preguntar es si hay una escuela Jacobo, porque ya se está estructurando desde el club un trabajo homogéneo, lógico, a años vista ahora estamos viendo a los Gorka Nieto, a los Furundarena, que ya son realidades, pero eso también está en el día a día, en el Ilcapo Hondarribia, que es donde precisamente tú pones el foco todos los días. Sí, eso es. Bueno, es evidente que hay unas directrices, ¿no? En este sentido, Borja Burguete, como director y coordinador de la base, es el que pone las directrices deportivas, entiendo que acordadas con Jacobo y buscando la mejora de los jugadores, ¿no? Desde que entran en el club en infantiles y van consumiendo etapas. Y bueno, en ese sentido es evidente que siempre vamos a encontrar un perfil similar. Luego cada entrenador damos nuestro toque. Yo en mi caso me gusta siempre tener un toque personal, respetando esa directriz, ¿no?, que tenemos marcada. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me has recordado, Ibai, la eterna pregunta. Esto se lo podía decir a la directora del programa Versión de Arte, Elena, que decía, ¿hay una escuela del Bidasoa de pintura? A ti también te gusta la pintura. Nadie te lo va a contestar, nunca. Ni en su momento lo contestó Gaspar Pontes y Turrión, ni Viena Artía, ni nadie. ¿Hay una escuela Jacobo? ¿Hay una escuela Jordi? ¿Hay una escuela Pastor? ¿Hay una escuela Pastor? ¿Hay una escuela Jordi? ¿Hay una escuela Jacobo? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que no es un tema de escuela. Yo lo que creo es que el modelo de juego del equipo de Asobal, del equipo que dirige Jacobo, es un modelo que fomenta mucho la mejora individual. Entonces, todo lo que mejore el jugador individualmente va a ser formativo. Con lo cual, a partir de ahí, ya luego puedes jugar más o menos parecido a lo que juega el primer equipo. Ojo, Diego, que tengo 2 chicos que ahora mismo están con sesiones de esa estructura de trabajo y saben de lo que hablan. Porque habéis recibido no hace mucho, además, una masterclass
de un técnico importante a ese nivel y sabéis de lo que habla y de lo que acaba de hablar. O sea que no sé si a ese nivel conviene hacerle alguna pregunta. Sobre todo porque mencionas que es un hecho de mejora individual de los jugadores y es que ahora hay casos muy concretos, los hemos mencionado hace nada, pero luego todo se respalda a través de un colectivo. O sea, y eso cuando se trabaja sobre todo con personas jóvenes, con grupos humanos de personas que no solo se forman jugadores de balonmano, sino personas y deportistas, es importante también. Sí, claro, de hecho es necesario, al final todo se centra en el equipo. Yo no puedo mejorar sin mi compañero de al lado, ¿no? Y trabajamos también eso. Lo primero, ser un equipo, funcionar como personas y a partir de ahí darle un enfoque de alto rendimiento, ¿no? Al final, en mi caso concreto, estoy entrenando el filial, el segundo equipo del club, y como tal, pues mi trabajo está muy orientado a esa fase previa, ¿no? Para dar el salto. Entonces, a partir de ahí, transformar esta diversión, transformar este amor que tenemos por el balonmano, pues para luego conseguir que esto se transmita a los jugadores, que los jugadores mejoren técnicamente, tácticamente, mejoren como personas y, oye, pues si alguno algún día puede llegar a dar el paso y hacer carrera con el deporte, pues orgulloso de haber colaborado. El Capo Hondarribia Bidasoa es un proyecto complejo. Complejo por la historia en sí, ¿no? Aquí, en una primera fase, hace muchos años, estamos hablando de Zubiría, de Iker Serrano, Julen Aguinagalde, entre otros, Arroyo y otros. No, me voy a dejar en la chistera alguno, pero otros también. Si quieres añadir alguno, puedes añadir, ¿no? Siempre ha sido un proyecto complejo y ahora mismo es una gestión compleja, porque tienes que tener a jugadores becados, hablamos de nuestros campeones de Europa, hay gente joven, gente de Asobal, y estamos hablando de gente que habéis tenido que exigirles un poco más, un plus, para que esa brecha que hay entre un equipo territorial y balonmanistas de Asobal pues se vaya cortando y se compense y vaya avanzando. ¿Cómo has llevado eso? Porque era uno de los objetivos que te había planteado el club y de momento lo habéis conseguido salvando el escollo de la permanencia. Sí, de hecho creo que deportivamente, a falta de 6 jornadas para el resto de equipos, nosotros 7 tenemos un partido aplazado, estamos matemáticamente salvados. Bueno, diría que ya desde hace semanas virtualmente, pero bueno, ahora está certificado, entonces a partir de ahora muchísima menos presión, ¿no? Es evidente que en mi caso, respecto a la temporada pasada, ha habido mucho movimiento en el equipo. Claro. Ha habido varios jugadores que han dado el salto del equipo territorial, jugadores que se han marchado por estudios o porque ya han decidido acabar su etapa balonmanística y con eso hemos tenido que lidiar. Pero había 2 cosas claras. Una es planificar y la otra, entrenar mucho. Y esa es la clave. Entrenar, entrenar y entrenar. Cuanto más entrenemos y sobre todo cuando podamos dar a esos entrenamientos calidad, es cuando el equipo carbura y es lo que hace, ¿no? que el día a día sea más llevadero. Eso y creérnoslo. Ibai, ¿por qué hablan los entrenadores siempre de, porque sabes, un poco de esto? Y luego contamos una anécdota de Costa, de los hermanos Costa. No te rías, en pandemia. Los hermanos Costa, que durante pandemia... Luego te digo, hablamos de entrenamiento y de la entrenabilidad, ¿no? El margen que tiene de mejora precisamente un jugador, y es que es una realidad que está bien el talento es necesario en mayor o menor medida, pero sobre todo la entrenabilidad, el trabajo y en muchas cuestiones de detalles, esto tú lo sabes muy bien, la toma de decisión, por ejemplo, lo importante que es para un jugador, porque un jugador puede tener unas determinadas condiciones físicas, antropométricas, unas determinadas facilidades técnicas de saber dar mejor un pase que otro, pero sobre todo cuestiones como la toma de decisión, el tomar decisiones en el campo es muy importante, no solo desde juveniles o cadetes, sino desde un trabajo de base estructurarlo para luego ganar en esa entrenabilidad, porque en el día a día se van puliendo mecanismos a nivel individual de cada jugador, pero luego todo eso reporta en el equipo. Y te quería incidir precisamente lo de la toma de decisión, que creo para mí es una cuestión fundamental de los jugadores. Vale, bueno, vamos por partes. Respecto a la primera, bueno, es evidente, ¿no? Es de sentido común, por eso a la base le llamamos base, porque esto es una especie de pirámide. Entonces, en cuanto a la entrenabilidad, es evidente que hay personas que son muchísimo más entrenables que otras y no está reñido con el talento, ni mucho menos.
De ahí que se forme esa pirámide, ¿no? Que luego repercute al final en el alto rendimiento. Y respecto al tema de la decisión, en este sentido, técnica, táctica, bueno, se dice que se necesitan 10.000 horas de entrenamiento para ser experto en algo. Entonces echemos cálculos, ¿no? A 3, 4 o 5 entrenamientos diarios, hora y media, más o menos cuántos años necesitamos para ser expertos, ¿no? Entonces es evidente que el jugador que tiene talento no necesita 10.000 horas y lo pone todo mucho más fácil. Pero si el jugador que tiene talento entrena 10.000 horas como el que no lo tiene, puede llegar a ser un superclase, que es precisamente lo que mencionabas de Ricardo Costa y esa anécdota de dos jugadores que tienen unas condiciones, los hermanos Costa, Martín y Kiko, pero que durante pandemia Ricardo Costa debía tener una llave del... No, una llave no, tenía la llave de la instalación y entrenaba día a día con sus hijos porque es una realidad. Sus hijos y los jugadores de Portugal, porque quiero decir que aquí también confluyen dos cosas, uno padre, pero también tiene que ser entrenador, y eso no es fácil. Como tampoco es fácil gestionar un grupo de las características del filial del Bidasoa, como es Onderribe Balonmano, pues para ellos tampoco era así. Pero a través de, no solo es cuestión de talento, sino cuestión de trabajo. Si no, los Costa no están donde está, que son valores mundiales claro. hoy en día, ¿no? Está claro. De hecho, creo que en la pandemia tuvo suerte Ricardo, que tuvo una llave. Toda la gente que vea este programa, muchos serán entrenadores de cualquier otro deporte, estoy seguro que también piensan como yo, que si tuviéramos nosotros entonces, si hubiéramos tenido en pandemia una llave, algún entrenador más también hubiéramos trabajado con algún jugador. Supongo, eso es seguro. Claro. Y nuestro jefe de operaciones, Xavier Bermúdez, también, porque todos nos tuvimos que reinventar en aquellos momentos. Sí. Y bueno, pues fue. Pero hemos hablado de Costa porque es una anécdota que está ahí, que además vosotros conocéis perfectamente esa situación de los hermanos Costa. Claro, ya estás en el grupo de trabajo de lo que es el Club Deportivo Bidasoa Irún, ya, y va a ser difícil salir de ahí. Vais a ser un grupo sólido y tenéis ya mucho trabajo, porque además con la gente joven que os viene pues las necesidades del servicio van a ser notables a ese nivel. Si me permites, quiero incidir en que encima él tiene una posición muy particular en el grupo de trabajo, porque Jacobo, por ejemplo, desde la pirámide estructura, con la ayuda de Borja Burguete, Borja también delega en ti muchas Yo cuestiones. creo que Borja desempeña un papel mucho más importante del que le queremos dar. No hay que tener ningún complejo en decir, no, es un gran autor intelectual, ¿eh? Estoy de acuerdo. Y dirige casi de manera piramidal una estructura que fundamente el club, que permita seguir en el proyecto, pero tú estás no en una brecha, sino yo creo que en dos brechas distintas, que es el salto del juvenil al filial y el salto del filial al primer equipo. ¿Cómo se gestiona que jugadores como Nieto, Mújica, Forundarena, que ya tienen un nivel muy alto, puedan competir y compensar ciertas cuestiones y preparar también a los del juvenil? O sea, ¿cómo gestionas tu relación con los balonmanistas de Asobal? Bueno, lo primero es darlo todo, ¿vale? El jugador tiene que saber que el trabajo que hacemos lo hacemos con total pasión y que nuestra preocupación son ellos, y es la realidad. Luego ellos lo ponen fácil. Está claro que nosotros, los entrenadores, debemos todo también a los jugadores. Nuestro trabajo diario es alto, pero al final dependemos de ellos, de nuevo el equipo, ¿no? Y ya no solo los jugadores que entrenamos ahora, sino los que hemos entrenado etapas anteriores. Si cada año somos un poquito mejor, bueno, pues a algún jugador le ha tocado esa etapa en la que yo no era o yo no estaba al nivel al que estoy ahora. Entonces también a esos tenemos que agradecerles que ahora estemos aquí. Pero es fácil. Ellos también además son conscientes de las posibilidades que tienen y trabajan cada día y machacan. Y cuando tienen que entrenar con el filial, entrenan sabiendo que hay que enfocar todo el esfuerzo en que el equipo mejore, en que ellos tienen que además dar la talla a ser los mejores, y cuando están con Asobal, pelear como perros porque tienen que llegar a ganarse el hueco. Y bueno, ya veis que se lo están ganando. No es fácil. Me contaba un entrenador de alto nivel, le voy a poner el nombre y el apellido, Óscar Perales, fue un jugador que lo habéis conocido, evidentemente. En León despuntó pronto.
despuntó pronto y luego, después del primer equipo, se le exigía bajar el equipo juvenil para un determinado campeonato. No hubo respuesta. Eso también es difícil de gestionar. Es decir, estás en Asobal, tienes que descender a una segunda o tercera categoría. No es fácil a nivel mental eso. ¿Cómo generáis las condiciones adecuadas para que ese grupo no se resienta? Bueno, a ver, es lógico que la categoría en la que estamos, Primera Nacional, es una categoría que, bueno, en cierto modo sí que permite que los jugadores tengan esa continuidad que necesitan. ¿Vale? Digo continuidad porque no es habitual que un jugador de 18, 19, 20 años sea referente en el primer equipo. Entonces, el hándicap que puede tener un jugador a la hora de tener minutos en Asobal y a la hora de sobre todo, desempeñar una labor u otra, bueno, pues en el filial lo puede hacer. Y en el filial se le exige que además sea de calidad. Insisto, es que lo están cumpliendo, la temporada está siendo buenísima. Los jugadores están trabajando muy bien y bueno, para muestra los minutos que están teniendo en Asobal y la confianza que tiene Jacobo en ellos. Hay varios jugadores que claramente este año han dado un salto más y han plantado los dos pies en Asobal y al ritmo que vamos, pues va a haber más jugadores que también van a postularse. Por ejemplo, Gorka Nieto, un valor consolidado, Eneko Furundaren en sus nuevas funciones de defensa. No sé a ti pero vamos a entender que está en margen de progresión, pero cada minuto que pasa de un partido... ¿Julen Mújica? Julen Mújica, no, también. Julen Mújica es capaz de marcar 14 goles contigo. Claro. O sea que solamente ha sido capaz también Gorka Nieto, ¿no? Y luego la evolución de hombres como Xavi Barreto, Julen Urruzola, Tao Gay, y otros que van a llegar, que están ahí. Vamos a tener más balonmanistas de esa dimensión. Hay un polaco que vais a tener mucho trabajo con ese chico, Iríbar, el hermano de Asier, que va a estar en esa línea, y otros balonmanistas también de la casa que van a, digo nombres, pues. Y que el reto siempre es apasionante con el trabajo con la Sí, no, y remarcar el trabajo de todo el equipo. Claro. Ahora en estas semanas de selecciones nacionales, cuando hemos tenido las bajas de los jugadores junior para entrenar, los entrenamientos de Asobal hay que cubrirlos, hay que dar soporte y no es puntual. Es costumbre en Jacobo contar con los jugadores del B, incluso con juveniles. Estoy hablando, por ejemplo, Mar de Arena, Hugo Mar de Arena, que ha entrenado, por ejemplo, ha entrenado con y otros, vamos, que se me... Te volví a hablar de la brecha. Antes había una brecha mayor. Y ahora has conseguido un escalón intermedio. Sí, habéis conseguido que la gente que venía abajo del territorio, porque se fue Galán, se fue Olaya, se fue Satrus, perdido jugadores importantes. Claro. Y habéis generado esa dimensión de la gente que viene de un bloque diferente, de un balonmano distinto. Y habéis conseguido llevar a cabo esa faceta, ¿no? Que me parece importante para un filial. No es fácil siempre hablar de un filial. Yo encima, tengo particular, mencionaba Diego y mencionabas tú, los que vendrán, porque se han ido algunos, vienen otros, el ciclo de la vida. ¿Tú notas ilusión en que el juvenil o el cadete ve reflejado en Gorka Nieto una aspiración? ¿Es posible que haya ese camino intermedio con esa escalera que habéis puesto que permite ese camino? Sí, yo creo que sí. Insisto, que los juveniles, cadetes no, porque ya se nos escapa ya por edad y por fuerza y por experiencia, pero que nuestros juveniles, cuando es necesario, están entrando con el primer equipo, están entrando con el filial. Son varios los juveniles, no recuerdo ahora si 5 o 6 juveniles los que este año ya han debutado con el filial y han tenido minutos muy, muy buenos y ya han aportado. Y es evidente que esos chavales tienen futuro. Quizás a día de hoy no tengamos juveniles que estén pisando tan fuerte como los juniors que tenemos, pero es lo normal. Bueno, Diego, es lo normal. Los juniors que tenemos es una excepción. O sea, quiero decir, porque se está hablando mucho de Gorka Nieto, Furundaren, Urruzola, Mújica, Tao, Barreto. Es una excepción que generacionalmente tengas un grupo de 6 jugadores que son capaces de competir. O sea, lo normal, y se veía mucho en categorías inferiores, de un año Zarauz despunta, al año siguiente Usurbil, porque tienen jugadores puntuales generacionalmente que tienen ese nivel. Pero hay una anomalía hoy en día en el Bidasoa. Y esto a largo plazo es conveniente saberlo, porque no podemos estar 5 años esperando que vayan a salir cada año 6 jugadores así. No, eso es. El Bidasoa hoy en día es un referente ya a nivel guipuzcoano casi por unanimidad. Quiero decir que se ha podido reconducir
esa línea también de relaciones con los clubes, de alguna manera, y también a nivel de la comunidad, y también ahora mirando al exterior, valores importantes en clave de futuro. Diego Lorenzo ha venido a este plató, además, para que se comprometa, y se va a comprometer en la medida de las posibilidades, a que colabore también en esta casa para enseñarnos y para comentarnos. Tenemos aquí dos maestros, Ibai Penella y Diego Lorenzo, y por supuesto que vamos a seguir avanzando en esas con Mario Hernández y todo el grupo, porque vamos a ir generando todas esas situaciones. Hoy martes hemos querido hablar de balonmano porque se va a jugar enseguida el partido entre el Sporting de Portugal y el Vidasoa Irún. No vamos a hablar de pronósticos, ahí están esos 3 goles. Yo quiero solamente que el entrenador de Ilkapon de Revilla Vidasoa diga para el final que hay un compromiso con Fernando Bolea importante. Sí, claro. El día 2 va a jugar el conjunto de Ilkapon de Revilla Vidasoa frente a Casadmón de Zaragoza, y voy a contar una anécdota de Fernando Bolea, que quizá ya la sepas porque tienes ya antecedentes históricos. Vidasoa Irún fue a ficharle en un momento determinado, quedó en Burgos, Mario Hernández entre ellos, quedó en Burgos con Fernando Bolea. Fernando Bolea sabía que el equipo no tenía mucha disponibilidad económica, y al hablar de esos términos, los valores económicos, dijo: yo voy por el club y en función de lo que tengáis, yo agradecido. Ese era Fernando Bolea, y es todavía Fernando Bolea, y será todavía Fernando Bolea. Ese es el espíritu de un hombre que lo ha dado todo por este club. O sea que el día 2 espero que nos encontremos también allí en ese partido. O sea que un llamamiento también a que todo eso se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Esa acción importante en la que va a colaborar el Club Balonmano de Revilla, la Peña Vidasoa, la Peña Vidasoa Tarrac, todavía hay posibilidad de acudir con una gran participación a ese nivel. Digo que es un verdadero placer que nos hayas acompañado. Como no va a ser la última vez, te citamos hasta la próxima. Igualmente, mucho gusto. Y vamos a estar muy atentos ahora del partido. Un partido que van a disputar el Sporting. Pero es otra historia, ¿eh? A ver, nos vale el empate. A sufrir, seguro. Ibai, gracias por ilustrarnos. Nos volvemos a ver también. El jueves. El jueves con todo lo que ocurra en Portugal, y ya preparando otro choque. ¿De acuerdo? Nos veremos, Misker. Muy bien, pues nada, gracias por estar con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes.